Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 14 de septiembre del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 19. Bienaventurados los que reciben esta profecía. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos este hermoso tiempo y yo le animo para tener un tiempo especial de alabanza para nuestro Dios. Dejemos atrás cualquier afán, cualquier ansiedad y dispongamos nuestro corazón para que este sea un tiempo especial para la gloria de nuestro buen Padre Celestial. Vamos a comenzar juntos entonando un cántico para nuestro Dios y vamos a hacerlo con el himno número 8 titulado Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria
gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición y tu compañía para con nosotros, por concedernos un día más de vida y permitirnos estar juntos en esta noche, en este culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos, mi Dios, para que sea un tiempo especial, que tu Espíritu Santo sea hablando a través del mensaje de tu palabra, de este estudio a nuestras vidas. Y asimismo seguimos rogando por la situación de este mundo, por la situación de nuestro país, de nuestra ciudad, para que siempre tu compañía y tu provisión esté con nosotros. Ayúdanos y enséñanos a esperar en ti ante cualquier situación que estemos atravesando y que siempre confiemos en tu amor y en tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios, y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y entonaremos en estos momentos el himno número 118. Digamos juntos: quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Gracias a Dios, ya podemos nosotros estar los días domingo en la iglesia, en el Templo Evangélico Alianza. Ya hemos recibido la autorización y hasta el mes de octubre probablemente vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos virtuales. Así que, queridos hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en esta noche en el libro de Apocalipsis para continuar con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros 3 cultos dominicales de forma presencial en nuestros horarios normales. Así que para los hermanos comprendidos entre las edades de 13 a 65 años, están invitados a también compartir nuestros cultos dominicales de manera presencial en el Templo Alianza, siguiendo los protocolos establecidos. Cabe indicar que asimismo nuestras transmisiones continuarán con toda normalidad, únicamente vía transmisión nuestros cultos de estudios bíblicos y la transmisión en vivo del culto dominical del Templo Alianza. Les invito a entonar en estos momentos el himno número 27, titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia
toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Con mucha reverencia escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 19. Bienaventurados los que reciben esta profecía. Escuchemos. Continuando con el estudio de las bienaventuranzas, estamos ahora en las bienaventuranzas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Son 7 bienaventuranzas que vamos nosotros a tratar y vamos ya por la segunda. Hemos empezado por 14:13, si mal no recuerdo, que es la bienaventuranza que tiene que ver con los muertos que mueren en el Señor Jesucristo. Ahora hay una bienaventuranza que tiene que ver con una estructura de conducta con respecto a la bendita palabra del Señor. El libro de Apocalipsis es un libro que contiene revelaciones, eso es lo que significa en sí la palabra Apocalipsis en griego, revelación, y revelar es mostrar algo que estaba oculto, sacar a la luz algo que estaba oculto o está desconocido. El apóstol Juan en la isla de Patmos tiene esta visión, ya muy entrado en años, Dios le revela las cosas que están por suceder. Pero el libro de Apocalipsis no es el único que contiene este tipo de revelaciones escatológicas. También en el libro de Daniel nosotros encontramos estas revelaciones que coinciden con lo que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Asuntos como la manifestación del hombre de pecado, la manifestación también de estas figuras simbólicas de bestias que se levantan, que combaten y que tienen alguna señal de maldad en su actuar. Cuando nosotros leemos Apocalipsis debemos entender que hay un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado, que no puede ser interpretado literalmente. Hay mucha gente que se ha aventurado a hacer interpretaciones literales acerca del libro de Apocalipsis y han cometido serios errores, aún doctrinales. Eso no es lo que nos ocupa en esta noche, sino más bien ver algo que es puntual y que es sencillo al ojo del lector. Las bienaventuranzas que nos brinda el libro de Apocalipsis. Y en esta noche es una bienaventuranza que tiene que ver con la conducta del creyente hacia la palabra del Señor. Quiero volver a leer el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Repito, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí encontramos una conducta que se construye a partir de 3 elementos, 3 acciones que el creyente debe hacer con respecto a la palabra, y son las que nos llevan a un estado de bienaventuranza, a un estado de gozo, de dicha y de satisfacción. Lo primero es el leer. Cuando nosotros hablamos de la lectura, hablamos del conocimiento que se adquiere a través de este ejercicio que está al alcance de todos nosotros, la lectura de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de leer la palabra del Señor, amados hermanos, estamos hablando de algunas cosas importantes que tienen que ver con la historia. En primer lugar, si nosotros nos remontamos a la historia antigua, la lectura de la Biblia estaba reservada en la época media, la Edad Media, para unos cuantos privilegiados que dominaban el idioma latín. Recordemos nosotros que la Biblia fue escrita en primer lugar en arameo, en segundo lugar en hebreo, en tercer lugar en griego. Ya en el mundo romano, la Biblia es traducida al latín y allí se estaciona lingüísticamente por muchísimos siglos, hasta que en la época de la Reforma, con la aparición de la imprenta, se hace la primera traducción al alemán de las Sagradas Escrituras.
El propósito era de que la Biblia, la palabra de Dios, estuviera en la lengua vernácula de cada nación, de cada pueblo. Así que lo importante era llevar este precioso libro y su contenido al idioma, al lenguaje del pueblo, al lenguaje del vulgo, así se lo decía en aquel entonces, y sacarlo de ese contexto idiomático, lingüístico que estaba encerrado con la exclusividad de quienes dominaban el latín, y el ejercicio de los cultos a través de esta liturgia en la que se hablaba en latín. Esto hacía que no se comprendiera y que la luz del Evangelio no estuviese resplandeciendo en la mente y en el corazón de muchos hombres y mujeres necesitados de la verdad de Dios. Y queridos hermanos, cuando esto sucede, nosotros sabemos que hay una persecución muy fiera contra quienes procuraban llevar la Biblia al idioma común de los pueblos. Bendito sea el Señor que se logró este objetivo, aunque en algunos países, como en el Ecuador, hasta la década del 60 las misas continuaban siendo dichas en latín. Es a partir del Concilio II Vaticano, en Roma, que se lleva a la conversión de la misa de latín a la lengua vernácula. Miren ustedes hasta dónde se ha extendido históricamente este asunto lingüístico. Ahora, mis amados hermanos, pensemos en esto. Aquellos hombres que procuraron que la Biblia estuviese traducida al idioma de cada nación, buscaban que al hacer esto todos los pueblos y lenguas pudiesen tener acceso al conocimiento de la bendita palabra del Señor. Ahora lo tenemos nosotros en español, también está la Biblia en quichua. Sé que hay una traducción de la Biblia al guaraní, hay una traducción de la Biblia también al idioma de los sáchilas, y esto nos hace pensar en que el propósito de Dios al tocar el corazón de los lingüistas para que estos a su vez lleven las traducciones de las Sagradas Escrituras es que todo hombre conozca la verdad del Evangelio. Lo lamentable sería, queridos hermanos, que al tener en nuestras manos el fruto de algunos hombres que aún dieron su propia vida para que usted y yo tuviésemos este libro precioso, nosotros no lo leyéramos. ¿Qué tan importante es que nosotros leamos la palabra del Señor? ¿Qué tan importante puede ser esto? Permítame hacer una lectura breve en el libro de Nehemías para que nosotros notemos lo importante que es para el pueblo de Dios leer la palabra bendita del Señor. Capítulo 8 de Nehemías. Leo rápidamente. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El solo hecho de leer la escritura produjo un profundo temor reverente en los que estaban escuchando, al punto de llevarlos a la humillación y a la adoración a Dios. Por tanto, la lectura de la palabra de Dios enternece el corazón
a tal punto que lleva a los hombres a la humillación ante Dios y la adoración a Él. Sigo leyendo. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense, el pueblo está conmovido al escuchar las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y una vez más encontramos: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Entonces, vemos nosotros que por mucho tiempo, al parecer, la lectura de la palabra, la lectura de la ley había sido relegada. Cuando Nehemías llama a Esdras el escriba y que traiga el libro y que leyese y que hiciese entender al pueblo las palabras del libro, y fíjese usted cuántas veces se repite el verbo leer, leyesen, leyeron, leyó. Y sería interesante, como un ejercicio sencillo, querido hermano, que después de esto usted se tome la molestia en el capítulo 8 y subraye o encierre en un círculo cuántas veces se encuentra este verbo conjugado en diferentes formas, leer aquí en este capítulo, para que usted se dé cuenta la importancia de leer, el ejercicio de leer. ¿Por qué razón? Al leer, el pueblo se humilla, el pueblo procede a la adoración. En segundo lugar, al leer la bendita palabra del Señor, el pueblo recibe un momento de ternura en su corazón. Lloraron al leer y entender las palabras del libro. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque se empezó a revelar el pecado de ellos, se mostraban las cosas que ellos habían hecho mal. Y entre esas cosas ellos también reciben instrucción, porque muchos de ellos eran ajenos a las cosas que estaban implícitas en el libro de la ley. Como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos. Ellos debían hacerse tabernáculos y habitar en los tabernáculos durante la fiesta, para que recuerden que en tabernáculos ellos vivieron siglos atrás. Ahora, el pueblo había dejado de obedecer esto por una gran razón. Ni siquiera algunos de ellos sabían, pero al leer la palabra se dieron cuenta qué era lo que Dios había dejado establecido como normativa, como mandamiento para ellos, y empezaron a obedecer. ¿Cómo se va a obedecer si se desconoce lo que Dios espera que nosotros hagamos? Entonces, la lectura de la palabra es algo que trae humillación, adoración, y esto se conjuga en una sola palabra: reverencia delante de Dios,
trae enternecimiento al ser redargüidos, convencidos de lo correcto y lo incorrecto, de lo santo y de lo profano, y vemos nosotros en qué forma estamos fallando. Qué hermosa que es la palabra del Señor. Y en último lugar, hay la instrucción. El pueblo es iluminado por la lectura de la palabra. Y si usted quiere abundar más en esto, por favor, lea el Salmo 119, que es un salmo muy amplio en cuanto a la instrucción acerca de la palabra, acerca de el lugar que debería ocupar la palabra del Señor en nuestros corazones. Y cada vez que se lee la palabra que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, como en el caso del rey Josías, cuando es llevado el libro ante él se enternece, llora, rasga sus vestiduras y procura obedecer, y celebró una Pascua como no se había celebrado en mucho tiempo. Y es más, el castigo de Dios por el pecado de sus antecesores había estado ya determinado sobre el pueblo, pero el Señor dice: lo retendré porque te has humillado al leer las palabras de este libro y se ha enternecido tu corazón. Qué palabras tan maravillosas. Así que el Señor resolvió extender el tiempo antes de aplicar el castigo, porque alguien tuvo sensibilidad a la palabra de Dios, y esa sensibilidad, hermanos, viene cuando la leemos. De allí que el enemigo de nuestras almas procura a toda costa que este libro santo sea eliminado por completo de nuestras vidas. Por ejemplo, en Estados Unidos se prohibió definitivamente la lectura de la Biblia en las escuelas, colegios y universidades, porque supuestamente no tienen nada que ver con la instrucción científica. Al contrario, la Biblia abunda en ciencia. Pero fíjense ustedes, se excluyó, como decía hace algunos días atrás, se le excluyó de la escuela, colegios y universidades, pero se le abrió las puertas en la cárcel, porque se comprueba que la palabra de Dios cambia la vida del hombre. Pero también ha sucedido en las iglesias, y encontramos nosotros predicadores que hablan mucho de experiencia, dan buenas charlas motivacionales, pero no enseñan la Biblia, no nos llevan a nosotros a una comprensión profunda de las Sagradas Escrituras. También la Biblia ha sido eliminada y sustituida en las casas por los televisores, tablets, teléfonos celulares y computadoras. Y no precisamente como dicen algunos, pero es que yo tengo la Biblia en mi celular. No me refiero a eso, me refiero a que ya no se lee la Biblia, ni siquiera en teléfonos, ni siquiera en computadoras, ni siquiera en ninguno de estos dispositivos. ¿Por qué razón? Porque o estamos demasiado ocupados para leer la Biblia o no sentimos afecto a leer la palabra del Señor. A mí realmente me sorprende mucho que alguien diga que es creyente, que es un creyente en Jesucristo y siente aversión por la palabra de Dios. Eso es algo totalmente antagónico. Decir que se es creyente y sentir aversión por la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? He conversado con algunos creyentes y les pregunto cuánto leen de la palabra de Dios diariamente. Hay algunos que han respondido nada, no leen nada de la Biblia en todo el día. Yo digo, increíble, increíble. Otros a duras penas leen un par de versículos y suficiente. Otros, la única vez que abren la Biblia es cuando van a la iglesia, y eso es algo preocupante. ¿Por qué razón? Porque no están alimentando su vida espiritual con la palabra del Señor. ¿Cómo pueden tener fortaleza en su fe si no leen la palabra del Señor y al leerla descubren la fuente de la fortaleza, de la fe y del carácter del creyente? ¿Cómo pueden encontrar victoria contra el enemigo de nuestras almas si esa Biblia pasa cerrada? Y el apóstol Pablo habla de la Biblia como la espada del Espíritu, y se habla de la Biblia como espada más cortante que espada de dos filos. Así que, mis amados hermanos, quien procura que este libro santo desaparezca no solo de las escuelas, colegios, universidades, de las casas, sino también de la iglesia. Es impresionante ver creyentes llegar al templo sin Biblia. Sin Biblia. Y hermanos queridos, por favor entiéndase bien lo que voy a decir. Yo no soy enemigo de que usted tenga una Biblia, un ejemplar de la Biblia en su celular de manera virtual. Es increíble, es algo muy bueno. ¿Por qué razón? Porque usted puede estar en un banco escuchando y qué sé yo, ahora hay tantas facilidades con estos aparatos. Usted puede ampliar las letras y puede leer con mucha más claridad.
Pero hermanos queridos, eso no debe sustituir el físico, la Biblia en físico. Y tal vez algunos me dirán que soy exagerado, extremista, no me interesa. Queridos hermanos, yo pienso sinceramente que es vergüenza lo que motiva a muchos llevar la Biblia en el celular y no en las manos. Y lo digo, hermanos, créanme, después de muchos años de estar pensando y dando vueltas al asunto, yo estoy seguro que es vergüenza. ¿Por qué nos incomoda tanto este libro que transforma vidas? ¿Por qué nos incomoda tanto? De allí que la bienaventuranza de Apocalipsis es en primer lugar a la lectura de la Biblia, al privilegio de poder recibir en nuestras manos de manera gratuita el sacrificio y el esfuerzo que hicieron grandes hombres de la antigüedad para que nosotros pudiésemos leer las verdades, los misterios encerrados por los siglos de los siglos en este precioso libro, y ahora lo tenemos a nuestro alcance. Leamos la Biblia, amados hermanos. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee. Y fíjense cómo allí en Nehemías encontramos nosotros el gozo que produce la lectura de la palabra de Dios, la obediencia que es estimulada por la palabra del Señor. Volviendo a Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Si usted quiere gozo en su vida, si usted quiere salir de todo estado de depresión, de todo estado de ansiedad, de todo estado de miedo, de vergüenza, hermano, lea la palabra de Dios. Hermana, lea la palabra de Dios. Porque cuando usted abre este libro santo, la bondad de Dios, la virtud de Dios se derrama sobre su pensamiento, sobre su cuerpo, su alma, su espíritu, y usted es bendecido por la palabra del Señor, es fortalecido por la palabra del Señor, y todo pensamiento contrario a la santidad de Dios es disipado porque el enemigo no resiste esta bendita palabra. Entonces, bienaventurado el que lee. En segundo lugar, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Bueno, lo primero es leer. Lo segundo es oír. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, Éxodo 15, 26, se nos dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares a todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren ustedes, queridos hermanos, la bendición de oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. Bueno, entonces lo primero es leer, lo segundo es prestar atención. Eso significa oír, prestar atención a lo que el Señor dice. Miren qué hermoso. Y dieres oído a sus mandamientos, y prestares atención a sus mandamientos para ponerlos por obra. Bueno, queridos hermanos, lo primero es el ejercicio de la lectura, leer en voz alta o en voz baja, pero tenemos que leer. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es prestar atención a la bendita palabra del Señor. Leo en Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, prestar atención a las palabras del Señor significa no ser indiferente a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros. No ser indiferente a lo que la palabra del Señor dice, porque nosotros podemos ser indiferentes a esta bendita palabra del Señor. Y ya vamos a llegar a Santiago, pero quiero leerles Deuteronomio 28:1, que es un pasaje que me gusta mucho leerlo. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios quiere que se le preste atención, que no seamos como decían mis abuelos en los tiempos pasados: por un oído les entra y por otro oído les sale. En otras palabras, no les queda la amonestación, la exhortación de la bendita palabra del Señor. Quiero leer en Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mire, sed hacedores y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bien, no solamente se trata de escuchar, es de prestar atención. Y oyeres atentamente, y oyeres atentamente. Queridos hermanos, prestar atención es esto. Leemos la palabra, vamos a la iglesia, escuchamos una meditación, un sermón. Dios habla a nuestros corazones, prestamos atención. Queridos hermanos, la idea es que lo que hemos leído, que lo que hemos oído, realmente sea considerado y sea llevado a la meditación. De allí que el Salmo 1 nos dice: y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, en consejo de malos, en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, presta atención, medita de día y de noche. ¿Cuál es el fruto de esa actitud, de esa acción? La actitud, prestar atención reverente. La acción, guardar en el corazón. Es la bendición de ser prosperado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, mis amados hermanos, fíjense, leer la palabra, prestar atención a la palabra es lo que va construyendo la bienaventuranza de Apocalipsis. Entonces, queridos hermanos, escuchamos atentamente la voz de Jehová, significa lo que escuchamos, lo que leímos, lo vamos a meditar. Señor, ¿qué quiere decir esto para mi vida? ¿De qué manera tú quieres que yo haga esto, que ponga en práctica esto que tu palabra está diciendo? Más bien, yo escucho a veces creyentes que dicen: pastor, pero eso es difícil. No es tanto decir que eso es difícil, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Dame la fuerza para hacerlo. Prestar atención a la palabra es recordar también lo que hemos leído, lo que hemos meditado, para que la palabra del Señor ilumine y dirija nuestras acciones. Porque como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Dios no quiere que nosotros seamos meros oidores olvidadizos, sino aquellos que retienen en su corazón la bendita palabra del Señor, para entonces llegar a la tercera parte de esta bienaventuranza. Primero dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y lo tercero, y guardan las cosas en ella escritas. Y guardan las cosas en ella escritas. Ahora vamos a lo de Santiago. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Deuteronomio nos dice que si oímos atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra. Nos dice también Josué capítulo 1 versículo 8 que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a todo lo que en él está. Guarda, para guardar. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros leemos, meditamos, la tercera cosa que hacemos es guardarla, ponerla por obra en nuestra vida. La atesoramos en nuestro corazón para que eso transforme nuestra conducta. Es interesante que cuando leemos Apocalipsis encontramos ciertamente algunas cosas que son difíciles de interpretar o de entender, pero hay cosas que son esenciales. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando ya se empieza a hablar del mensaje a las 7 iglesias, hay enseñanzas que son sumamente claras. El versículo 10 termina diciendo: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y si retrocedemos un poco en el versículo 4, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. ¿Qué cosa misteriosa hay en todo eso? Ninguna. Son exhortaciones que pesan sobre nuestra conciencia y sobre nuestro corazón, que si nosotros leemos y prestamos atención, o sea, meditamos en ella, por supuesto nos va a llevar a un cambio de conducta, y ese cambio de conducta es lo que genera la bendición. Dichosos, afortunados, bienaventurados, como usted quiera decirlo, los que leen, los que prestan atención para poner por obra las palabras de esta profecía.
Y no solamente la que se encuentra en Apocalipsis, sino en toda la Sagrada Escritura. Y qué maravillosa todas las exhortaciones que encontramos allí, no solamente las exhortaciones, sino hay cosas realmente fantásticas. Por ejemplo, cuando se nos habla de las bodas del Cordero, cuando se nos habla de las recompensas para el creyente, cuando se nos habla de que allí será el descanso eterno para nuestra vida, cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. En fin, hay tantas cosas maravillosas que encontramos en Apocalipsis. Entonces, guardar, atesorar para poner por obra nos lleva a nosotros a poner en un estado de mucha valía la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? El enemigo contiende ferozmente contra este libro santo. Y es, hermanos, algo triste y penoso cuando desde muchos seminarios, queridos hermanos, se cuestiona la veracidad de la Biblia, se cuestiona la pertinencia de las Sagradas Escrituras para los días de hoy, su competencia para las cosas de hoy. Se cuestiona la Biblia diciendo que tal vez esto no fue porque esto tiene que ver con lo cultural, con lo sociológico, y empezamos a poner a la Biblia por debajo de los tratados de sociología, de antropología y todo ese tipo de cosas, queridos hermanos. Yo no estoy en contra de la ciencia, pero tampoco espero que la ciencia esté en contra de la palabra. Creo que la palabra está por encima de todo tratado, de todo escrito, analizado desde la perspectiva cultural, sociológica, psicológica. Creo que la Biblia está por encima de todos esos tratados, de todos esos escritos, por una sencilla razón. Ninguno de esos escritos fue inspirado por Dios. Ninguno de esos escritos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando pretendemos cuestionar a la Biblia comparándola lingüísticamente con los escritos de autores contemporáneos a los años en que se escribió la Sagrada Escritura, estamos nosotros poniendo la Biblia al mismo nivel que esos libros, pensando que el autor habló porque en su tiempo la cultura decía esto, hacía esto. Y hermanos, cuando descubrimos el trasfondo de todo eso, es llevar a un estado de desautorización de la Sagrada Escritura. Por eso, cada día encontramos un cristianismo más endeble, más frágil, y escuchamos nosotros de creyentes que se suicidan, y hay gente que me dice: pastor, ¿podrá ser eso posible? Le digo, en primer lugar, un creyente en Jesucristo no se va a suicidar jamás. Recuerda lo que dice la palabra del Señor: en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Muchos dicen: Señor, Señor. Y el Señor Jesucristo dijo: pero ustedes no hacen lo que yo digo. Entonces, queridos hermanos, esta bienaventuranza nos lleva a nosotros a poner a la Sagrada Escritura en un lugar de preferencia dentro de nuestro intelecto y dentro de nuestro espíritu. La Biblia no es cualquier escrito que debe ser considerado como los demás escritos de la tierra. La Biblia es la palabra de Dios y debe ser considerada en ese medio. La bienaventuranza tiene que ver con que el tiempo está cerca, y a nosotros esta expresión, el tiempo está cerca, no nos debe llenar de pánico, no nos debe llenar de temor bajo ninguna circunstancia. La realidad es que cuando nosotros leemos este libro santo, cuando nosotros prestamos atención a este libro santo y ponemos por obra y ponemos en práctica lo que este libro santo nos enseña, nosotros sabemos que todo lo que sucede dentro de este contexto de lo porvenir, de lo escatológico, está bajo el control del Señor. No es nuevo. A mí me sorprende que hay algunos creyentes que se maravillan por muchas cosas que están sucediendo en nuestros días. Pero hermanos, ¿acaso la Biblia no dice que la maldad se aumentará? ¿Que la fe disminuirá? ¿Lo dice o no lo dice la Sagrada Escritura? Esa es la gran diferencia de leer y no leer la Biblia. Hay gente que prefiere poner un sermón X, Y o Z en las redes sociales y punto. Queridos hermanos, yo les invito a leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor hace sabio al sencillo, porque la palabra del Señor liberta al cautivo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la palabra de Dios evita que nosotros caigamos en engaños y en persuasiones malignas de hombres con conciencias protervas que buscan desviar a los creyentes de la fe genuina del Señor hacia una confusión y un desconocimiento total de los planes y propósitos eternos del Señor. Entonces, queridos hermanos, qué gozo es leer la Biblia, prestar atención a ella y ponerla por obra,
porque eso nos prepara, nos capacita, nos acerca más al Señor, de tal manera que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo y también podamos reaccionar positivamente. Lo contrario de esto, amados hermanos, es algo triste. Es una iglesia que bambolea, va de un lado para otro según las corrientes filosóficas y teológicas que el mundo imprima en el devenir de los tiempos. Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa. Hoy dicen que esto es malo, mañana lo justifican diciendo que es bueno. ¿Por qué razón? Por la presión social y porque quieren mantener el status quo. Y por esa razón lo que antes consideraban pecaminoso ahora ya no es pecaminoso porque no es políticamente o socialmente correcto. Amados hermanos, el que lee la palabra del Señor sabe que la palabra del Señor está por encima de toda tendencia de pensamiento de hombre. Es la palabra eterna del Señor y esta es la palabra que trae vida abundante a nuestras vidas. Queridos hermanos, qué gozo poder compartir con ustedes esta noche. Mi deseo más grande es que cada uno de nosotros se vuelva un lector asiduo de la palabra del Señor en estos tiempos de tanta apatía hacia la Biblia. Mi deseo es que nosotros profundicemos también en considerar, meditar, guardar en nuestro corazón la palabra del Señor para que ésta se vuelva una realidad en nosotros y pongamos en práctica los principios, estatutos y mandamientos del Señor a fin de que nuestro andar en Cristo sea un andar gozoso. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a procurar siempre esta bienaventuranza, la bienaventuranza de los que prestan atención a la palabra del Señor. Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra expuesto en esta noche. Y para finalizar, les invito a entonar juntos el himno 77, titulado Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Queridos hermanos, una vez más los invito el día domingo a los cultos en el Templo Evangélico Alianza. Los que puedan llegar, vayan. Recuerden que el protocolo nos dice que niños menores de 12 años no pueden asistir y personas mayores de 65 años tampoco pueden asistir. Hasta que esto cambie, seguiremos transmitiendo nuestros estudios bíblicos y nuestros cultos dominicales por este medio. Espero verlos el día domingo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche porque entendemos que leer tu palabra trae gozo al corazón, el meditar en ella trae sabiduría al corazón y el obedecerla a ella trae bendición al corazón. Amado Señor y Padre nuestro, ayúdanos a contender por la fe en estos tiempos en que aún muchos creyentes han dejado de leer la Biblia, de creer en ella y de tenerla como su autoridad. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos a resplandecer con tu palabra sabiendo que ella es la autoridad para nosotros. Señor, bendícenos en el resto de esta noche, acompáñanos y que tu reposo sea con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.